tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Otra vez, veamos todos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Soberano Dios y Padre celestial, rogamos, Señor, que tu palabra nos edifique esta mañana. A los adolescentes, a los jovencitos, a los niños, a los adultos, a los amigos, a todos, Señor. Que esta mañana tu palabra sea glorificándose en la vida de cada uno de nosotros. Amén y amén. Siéntense, amados hermanos, Dios les bendiga. Esta enseñanza la he titulado ¿Con qué te estás alimentando? Vamos a hablar de comida esta mañana, pero de comida espiritual. Amén. Quiero que esta mañana hagamos un poquito una reflexión de lo que alimenta, de lo que nutre, pero también de aquellas cosas que pueden compensar la vida del hombre. Estaba pensando, mientras que estaba transcribiendo esta enseñanza, que hay cosas que se llaman comida porque se comen, pero realmente de comida o de alimenticia o que alimenta al cuerpo tienen muy poco. Entonces estaba yo pensando un poquito de eso acerca de lo que oímos, porque nosotros estamos seguros de que la palabra de Dios es la que alimenta nuestra vida. ¿Cierto que sí? Yo creo que estamos convencidos de esto, de que la palabra de Dios es la que alimenta, la que nutre. Y por eso tomé este verso base en esta mañana y vamos a ver varios versos de la palabra de Dios. Tenga su Biblia ahí a la mano, porque lo vamos a corroborar a través de la palabra y vamos a ver que puede ser nutritivo para nuestra vida, como también puede ser nocivo. Hay cosas que de pronto no creemos, pero se pueden convertir en nocivas, dañinas, que creemos que son buenas, pero pueden causar hablando de lo secular, que pueden causar en nuestra vida una enfermedad, un malestar o una intoxicación. Hay comidas que cuando usted las abre de un enlatado dice consúmase antes de 24 horas, déjela en un lugar fresco a cierta temperatura, después de abierta consúmala pronto. Son cosas que tienen una fecha, un momento preciso para comerlas, para alimentarnos con ellas, pero después de un momento llega a empiezan a descomponerse, y esto causa una serie de problemas en nuestro organismo. Quiero que miremos Mateo capítulo 4, vamos a ver el verso 2 y al verso 4. Vamos a ver que las palabras que el Señor le habló allá al pueblo de Israel en el desierto, ahora se las recuerda nada más y nada menos a Satanás. Dice así: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Tengo una cierta inquietud con este tema, hermano, porque a veces nosotros creemos que todo lo que oímos es edificante cuando hablamos del Evangelio. Y es importante hacer un alto en el camino
y saber qué verdaderamente es palabra de Dios y qué es palabra de hombres. Porque muchas veces uno puede decir, me vengo a traer un mensaje de Dios. Y vamos a poner un ejemplo esta mañana. Yo vengo y me presento acá. Digo, hermanos, este mensaje lo mandó a decir el hermano Brian. Pero el hermano Brian no me dijo ningún mensaje. Pero yo estoy usando su nombre y estoy dando una información que de pronto la persona que lo diga puede hacer que se crea. Porque dice, no, si lo dijo fulano y dijo que viene en nombre de sutano, así es. Y por eso es importante saber qué es lo que escuchamos, a quién escuchamos. Amén. Amén. Y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Dese cuenta que dice la Biblia, después de haber ayunado, tuvo hambre. Y se le aparece Satanás y le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan, dándole órdenes al Señor. Pero el Señor le dijo, no de tan solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un alimento que es la palabra de Dios, que es la que da vida al oyente, que es la que da vida al cristiano, que es la que fortalece y nutre. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 48 al 54, busque allí en su Biblia. El Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Claro, el Señor no estaba hablando de algo literal, de algo de que tenían que comer su carne. Estaba hablando de ese sacrificio que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Juan capítulo 6, verso 48 al 58, hermana Marta, por favor. Aunque leí hasta el 54. Cuando el Señor presenta esto, está hablando de que hay un alimento que sacia, que hay un alimento verdadero. Ellos se sentían orgullosos de haber comido el maná, pero el Señor ese día les derrumbó su pensamiento y les dijo, vuestros padres comieron el maná, pero murieron, porque fue una provisión, fue algo que Dios en el momento, la circunstancia, proveyó para que Israel durante su caminata, su peregrinaje en el desierto, todos los días tuvieran comida fresca, maná, que significaba, ¿qué es esto? Porque nunca lo habían probado, nunca habían visto lo que esa vez, por primera vez, valga la redundancia, vieron ese día, se sorprendieron y decían, ¿qué es esto? Maná, pan del cielo. Pero ahora se presenta el Señor y dice, yo soy el pan de vida. Amén. Porque Él lo que quería es que todos los que lo rodeaban pudieran entender que Él traía algo que no iba a producir muerte en ellos, sino que el propósito de lo que Él venía a hacer era darle al hombre la oportunidad de vida eterna. Gloria a Dios. Por eso digo, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, está hablando de algo tipológico. Está hablando
de ese sacrificio y de la única manera como el hombre podría obtener vida eterna a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, por eso quiero dar esta introducción, porque vamos a hablar de aquello que puede parecer que nutre. Hay alimentos que usted dice, esto es nutritivo, y nos han vendido la idea que es nutritivo. Usted va a alguna cadena, algún restaurante famoso donde vendan cierta comida, ellos no le van a decir a usted que su comida le va a hacer daño. Ellos le van a presentar a usted por el contrario que tiene nutrientes, que tiene vitaminas, que tiene calorías, que tiene esto, que tiene aquello. Pero son alimentos quizás que es para un momento, para una ocasión. Pero si todos los días tomáramos ese alimento, hablemos un poquito de hamburguesas. Si todos los días al desayuno, a la comida, a las cenas, solo nos alimentáramos con ese tipo de comida, de seguro que nuestra vida o nuestro cuerpo va a tener un problema de salud bastante fuerte. Porque aunque tenga una cantidad de cosas que nos dicen tener, no es lo suficiente y no es lo necesario. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo, nuestra salud tenga un equilibrio. Bueno, hermano, usted nos va a dar hoy una clase de nutrición. No, quiero mostrarle por la palabra que a veces creemos que todo el que habla de Dios es de Dios, pero a veces tenemos que hacernos un alto en el camino y saber a quién oímos y sobre todo a quién seguimos. Es una alabanza al Señor. Por eso Él le dijo a ellos, yo soy el pan de vida. Porque ellos siempre se sentían orgullosos. Nuestros padres comieron el maná. Nuestros padres, oh sí, nuestros padres fueron lo máximo. Pero Jesús un día dijo, no. Sus padres comieron el maná, ese que fue provisión, pero verdaderamente yo soy el pan de vida. Amén. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, ¿qué dice? En mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá para mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, y el que come este pan vivirá eternamente. Gloria a Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un análisis. Yo cuando voy al supermercado con mi esposa, ella se demora más que yo porque ella sí se pone a leer. Yo no. Uno de hombres como es complicado para eso, ¿cierto? Los hombres solamente tin, echamos. Pero las mujeres no. Ellas van y empiezan a leer fecha de vencimiento. ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? Y entonces hay cosas que uno ya las tiene en la mano y las hacen devolver. No, este es mejor. Porque tienen esa capacidad de querer mejor, una alimentación mejor, más balanceada. Entonces muchas veces le digo, yo te espero aquí, ve ya tú la compras y espero en el coche. O voy y dejo que ella, porque ya conoce y sabe lo que necesitamos. Y sabe el valor, y a veces me dice, no, esto no lo podemos comer porque esto es así, y ya nos va inculcando eso, y ya llega uno el momento en que uno va directo a lo que realmente es bueno. Y por eso es importante, hermano, aprender a discernir qué es lo que viene de parte del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Es más, para la edificación de tu vida. Y quiero que leas en Mateo capítulo 7, verso 20 al 23. Es importante saber que no todo el que diga Señor, Señor, así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
los cielos, muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, oiga, el Señor les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Por eso ten cuidado con quién escuchas, hermanos. Estos días estábamos en un EFO de preguntas y respuestas y hablábamos un poquito de este tema. Porque de pronto uno cree que todo el que habla de Dios, que todo el que dice ser predicador, porque todo el que diga: no, es que traigo un mensaje de Dios, creemos que es de Dios. Pero por los frutos los conoceréis. A mí usted no me va a dar una manzana y me va a decir que es un mango, o me va a dar una naranja y me va a decir que es un limón. Yo creo que aquí la mayoría ya distinguimos entre una cosa y la otra, y hasta nos pueden cerrar los ojos y dice: a ver, adivinen qué es esto, y nos ponen en la boca una fruta y usted la prueba y dice: uy, esto es limón. No la tiene que ver, ya la ha probado. Y si es una fresa, eso es una fresa, porque ya usted ha aprendido a distinguir. Desde niño empezó a probar, a comer, y ya a usted no lo engañan. Qué triste es cuando uno ya tiene años en la vida cristiana y se deja engañar por cualquiera que por ahí venga a decir: es que tuve esto, tuve aquello, vi esto, otro, vi. No. A mí muéstrame por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta quebrantar, hasta llegar a lo más profundo. Esta palabra es inquebrantable. Gloria a Dios. El mundo está lleno de predicadores que hablan en el nombre del Señor, pero cuidado, esto no significa que sean mensajeros de buenas nuevas. Hay gente que se ha suicidado. Usted lo ha visto. Y dicen ser cristianos, porque tristemente hoy en día todo el mundo se llama evangélico. Y por allá, hace unos años atrás, un hombre dijo que el Señor venía y se encerró con toda una congregación e hicieron una santa cena y estaba envenenada. Y se mataron, y mató a un poco de gente. Porque supuestamente el Señor iba a venir. Entonces Él los mandó adelante porque los envenenó a todos. Qué pesar. Porque hay gente que se deja guiar por un ciego. La Biblia dice: oídlo todo, retener lo bueno. ¿Y qué? Y desechar lo malo. Amén. Isaías capítulo 4, verso 1. Usted se va a dar cuenta ahí en el libro de Isaías capítulo 4 que hay una cantidad, el escenario bíblico de Isaías, que dice: echará mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotros comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Miren lo que quiere decir allí. Esas mujeres querían tener el nombre de un marido, de un esposo, pero dijeron: no te preocupes por mantenernos, nosotros nos comemos nuestro pan y nos vestimos con nuestra ropa, solamente danos el nombre. Y por eso hay mucha gente que habla de Dios, pero cuando se habla de Dios no es solo hablar. Dice la Biblia que hay que ser hacedores, oidores y hacedores ¿de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Tenemos que aprender a discernir. Estos días yo me puse a ver, ya hace unos días atrás, que hoy en día la gente, por engañar, no sé si usted ha visto que ya sacan un arroz sintético. ¿Lo ha visto? Un arroz de plástico. Y es ver igual al otro arroz. Lo único que lo pones a cocinar y no se cocina, no crece. Pero crudo es el mismo arroz. Usted lo ve y ve el granito igual al otro, pero es plástico.
plástico, y lo empaquetan y lo venden, y mucha gente lo compra, y es más, hasta lo prepara y dice: oye, el arroz no me creció, pero se lo comen así, porque creen que lo que compró fuera un buen producto. Y sabe que muchas veces eso también pasa en la vida de muchos creyentes. Le prestamos atención a sermones y a pensamientos que realmente lo único es que hablan de Dios, pero hay que ver el trasfondo. Hay que ver qué es lo que me dicen allí. Hay que ver si es verdad que ese personaje, ese hombre o esa mujer está respaldada o respaldado por Dios. Usted encuentra que un día unos hombres se le levantaron a Moisés, que fue Coré, Natán y Abiú, y se levantaron contra él y dijeron: ¿y es que acaso Dios no puede hablar también por otros? Y como que se molestaron y esto, y Moisés no perdió la postura, dijo: ¿sabe qué? Mañana nos encontramos y veremos quién es el siervo de Dios, no hay problema. Si Dios quiere utilizar a Natán, a Abiú, listo, a Natán, a Abiú, o si quiere utilizar a Coré, no hay problema, pero mañana delante de la congregación sabremos cuál es el siervo de Dios. Y fue así. Se reunieron todos, y allí estaba Coré y estaban los otros, y el Señor mostró quién era quién ese día. Tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender. Yo no sé si a usted le ha sucedido que a veces la comida, por el clima en este tiempo más que todo, es fácil que se eche a perder, ¿cierto? Por el calor. Usted no necesita ni probarla, sino que usted la abre y dice: uy, esto se dañó. ¿Sí le ha pasado? El olor, sale un olorcito como agrio, ¿cómo se le diría? Descompuesto. No está de pronto totalmente descompuesto, pero usted sabe que si se lo come así, le va a producir un daño estomacal. Se va a hacer, así tengas hambre, dice: uy, tengo mucha hambre, pero es que si me como eso me enfermo. ¿Y por qué le digo esto? Porque de pronto usted puede decir: ay, yo quiero escuchar palabra de Dios, voy a ver qué escucho. Ten cuidado. Ten cuidado. Mejor, si tienes hambre, tírate de los pies al Maestro, tírate de los pies al Señor, lee la Biblia, ora y dile: Señor, tú eres el pan que descendió de lo alto. Oh, yo quiero alimentarme con comida fresca. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Estas mujeres de Isaías querían usar el nombre, danos tu nombre, no importa lo otro. Aquí se importa la doctrina, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y estamos en el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Aquí sí hay que tener cuidado con esto. ¿Usted alguna vez lo han timado, lo han robado y le han vendido algo diciendo que es original? A mí me lo han hecho, porque tiene una marca. Mira, te vendo este relojito, es un Rolex, un ejemplo. Y usted contento: ay, ¿y cuánto vale? Dame 200 euros, es original, vale 5,000. ¿Quién le va a vender a uno algo original en 200? Que le digan a uno: vale 5,000, dame 4,000, dame 3,500. Uno dice: bueno, está necesitado y está perdiendo. Pero que le salgan a uno diciendo: mira, dame 200, es original. Siéntete robado. Porque es que lo que tiene precio y garantía se vende bien vendido. Por eso uno tiene que entender que la palabra de Dios es santa. Amén. Que el nombre que es sobre todo nombre, aleluya, debe ser anunciado y predicado con la dignidad, con la altura. Ahora mire lo que dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1, verso 2, dice:
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio por la hipocresía mentirosa que tiene cauterizada en la conciencia. Hay que tener cuidado con esto. Gloria a Dios. Porque en los postreros tiempos hay muchos que apostatan de la fe. Aleluya. Y se atreven a decirte que ya tú no necesitas orar. Y se atreven a decirte que tú no necesitas buscar de Dios. Aleluya. Y se atreven a decirte, no, si tú vives como quieras, anda como quieras, llegaste como quieras a la iglesia en pecado, vive así, que Dios es amor. No te equivoques. Dios ama al pecador y por eso se entregó en la cruz del Calvario, para perdonar al pecador y para darle la oportunidad de vida eterna. Denle una alabanza que se lo merece. El Señor mismo. Mire, vamos a Mateo 24. Hoy lo estábamos leyendo. No lo tengo aquí en la enseñanza, pero hoy lo estuvimos leyendo aquí en la lectura bíblica. Dice en el verso 4 de Mateo 24, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos serán engañados. Verso 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a qué? A muchos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Por ahí hay un dicho que es muy popular: no te dejes meter gato por liebre. Sí, porque el gatico pelado, y nos la ponen de pronto, el que no conocemos fácil, mira, cómete esta liebrecita, puede ser un gato. No sea lo que sepa el gato. Liebre se he comido, pero gato no. Pero hay que tener cuidado, porque muchas personas se dejan engañar. ¿Sabe qué es lo triste? ¿Sabe qué es lo triste? Que alguien que conozca la verdad se deje engañar por la verdad. ¿A cuántos alguna vez nos metieron un billete falso? Levante la mano al que... Imagínate una vez. ¿Pero qué sucedió? Que caímos una vez. Y esa caída nos hizo hasta desconfiar del pastor. Mira, a ver, pastor, no sé, puede ser que sea falso, venga, déjemelo ver. Y uno agarraba, no, arrúguelo, que si se abre no es falso, póngalo contra el sol, esto, hágale así, y una cantidad, porque uno dice, no, es que la vez pasada perdí, ya no quiero ser más engañado. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos trajo a la salvación. Y yo creo, hermano, que usted y yo debemos cuidar esta salvación, porque por allá el enemigo te puede estar ofreciendo otro evangelio, pero evangelios baratos, evangelios falsos, evangelios que no tienen precio. Pero esta salvación, ¿saben qué dijo el escritor a los Hebreos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos, amados hermanos? A su nombre, gloria. Ahora vamos a Timoteo, a la segunda carta, capítulo 3, verso 1, verso 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Oye, esto es serio, hermanos. Y yo creo que estamos en esos tiempos peligrosos, donde hay hombres que se aman a sí mismos, son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia ¿de qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, amados hermanos, iglesia, evita.
Hay que evitar a estos que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella por sus frutos. Yo les decía estos días en la charla de fuego a los hermanos que alguien nos puede dar muchas conferencias y muchas charlas de la palabra de Dios y muchos consejos a la pareja, a la familia, pero cuando yo voy al fundamento de ese predicador o de ese conferencista y me doy cuenta que ese hombre está fundamentado fuera de Cristo, entonces eso es como cuando usted va a hacer una sopa bien sabrosa y compra todo de buena calidad y le pone patata y le pone yuca y le pone una cantidad de cosas y ya todo está listo. Entonces usted compró una gallina y la gallina está enferma y ya tiene un olor. Todo eso bueno, y agarra solo por poner eso. ¿Qué sucede? Echa a perder lo otro. Solo por un ingrediente, hermano. Por un ingrediente. Pero si el agua estaba buena, pero si la verdura estaba buena, si los condimentos, si el sazón, sí, pero es que pusiste algo que echó a perder todo lo demás. No todo el que me dice Señor, Señor. Eso es importante, hermanos. Ay, hermano, es que habla tan bonito. ¿Qué malo le dijo Satanás al Señor? Tú eres el Hijo de Dios, pide que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué malo le dijo? Nada. Ah, mira, escrito está, lánzate, que los ángeles. ¿Qué malo le dijo? Porque uno a veces cree que es que tiene que hablar en contra de la doctrina, tiene que hablar en contra. No. El enemigo hoy en día no habla ni en contra ni nada. El enemigo, por el contrario, quiere seducirnos de una manera que nosotros cambiemos la verdad por la mentira. Porque entre más hable mal, pues menos la gente irá. Pero cuando dice, no, acá esto es mejor, aquí esto es diferente, acá es más sabroso, acá. Entonces la gente, uy, voy a ir a probar a ver si es verdad que es mejor y más sabroso. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. De ese mismo capítulo, el verso 13 y el verso 14, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Es importante, amados hermanos, persistir. ¿Qué es persistir? Continuar, seguir, avanzar. Hombre, que Julano se fue y esto y aquello. Bueno, es triste y no queremos que nadie se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y todos perseveremos hasta el fin. Pero porque uno se vaya o dos se vayan, yo no me puedo ir tras él. Yo tengo que tener puestos los ojos en Jesús. De Él es que he aprendido la gracia. Por eso Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprended de mí. Y por eso la mirada del cristiano no está en hombres. La mirada del cristiano no debe estar en hombres, porque todo hombre es mentiroso, dice la Biblia. El hombre defrauda, el hombre pierde el temor, el hombre queda mal, el hombre te falla. Pero cuando tú miras al Señor, por donde lo ves, grande, poderoso, misericordioso, lento para la ira, grande misericordia, benévolo, fiel, verdadero, único, incomparable. Vamos a ver en segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hermano, esto de burladores, aunque aquí dice en los postreros tiempos, siempre lo ha habido. Aún en el Antiguo Testamento usted encontraba reyes que cuando el profeta venía a profetizarles,
no les gustaba la palabra que el profeta traía. ¿Y sabe qué? Tenían profetas que profetizaban lo que ellos querían oír. Y entonces cuando venía el profeta de Jehová y traía palabra de Jehová y esto y juicio y castigo, no, maten al profeta, traigan a los otros. Y los otros decían, no, paz y larga vida al rey. Y eso sí les gustaba a ellos. Pero ellos no entendían que las palabras del profeta no eran tanto para destruir, porque cuando venían palabras de juicio, venían porque no se habían arrepentido. Pero antes de que viniera juicio, siempre la misericordia de Dios se presentaba, les daba oportunidad, les mandaba, pero no obedecían. Venía juicio. Entonces, esto es lo que dice Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y allá en el verso 17 y verso 18 del mismo capítulo dice así: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hermano, uno puede caer de su firmeza. Uno puede perder la esta. No, hermano, a mí nadie me va a hacer apartar. A mí nadie me va a hacer descarriar. A mí nadie me va a hacer cambiar el evangelio. A mí, porque uno a veces se fía de lo que uno es. Y ahí está el equipo. Porque realmente uno no es nada. Pero cuando uno dice, no, por la misericordia de Dios estoy de pie, por la gracia de Dios estoy de pie, por la benevolencia que me guarda el Señor, que me libre. Cuando uno entiende que es Él el que nos sostiene, la cosa ya es diferente. Porque uno sabe que depende de la misericordia y de la gracia de Dios. Antes bien, creer en la gracia y en el crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea la gloria y la honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué bueno es cuando uno, hermanos, entiende que la dependencia de lo que nosotros somos es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Él nos sostiene, Él nos cuida. Pero para que eso suceda, tenemos que tener el oído muy bien afinado. Muy bien afinado. Para poder oír, para poder estar atento. Juan 10, 11 al 14. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas, huye, y el lobo arrebata las ovejas, las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Miren lo importante de saber escuchar la palabra de Dios. Lo importante de saber que la palabra es la de Dios. Yo no sé si alguna vez a usted lo llamaron y se hicieron pasar por alguien, y por un momento a uno lo engañan. Lo llaman a uno, mira, fulano, soy yo. Y uno dice, como que la mente trata como que de, oye, sí, pero uno dice, no, pero ese no es el tono de voz. Ese no es el tono de voz. Y entonces uno descubre que al otro lado de la llamada está una persona diferente, tratando de engañarnos o de hacerse pasar por alguien, así sea una broma, pero uno logra escuchar y conocer. Estos días estaba en casa de la hermana de Luz, y ella me dijo, ¿conoce esta voz? Y puso un audio de un hermano, un pastor allá en Venezuela, que hace tiempo no. Pero cuando yo escuché la voz, empezó como que el archivo allá cerebral empezó a discernir. Entonces, después de ratico que escuché la voz, el hermano Wilmer la escuchó y Jova estaba conmigo ahí, y el hermano no dio con el que era. Giovanni dijo, no conozco. Y yo dije, ese es el hermano Eliseo, un pastor de Venezuela.
Le dije, Cheo, porque yo le digo Cheo. Ese Cheo, porque lo conozco. Viajé con él. Trabajamos juntos. Y su voz, aunque tenía tiempo que no la oía, ese momento inmediatamente al oírla traté como de pensar, pero logré identificarla. Qué bueno es cuando uno escucha la palabra de Dios y hay momentos en que nuestra vida está pasando situaciones difíciles, de desánimo, de pereza espiritual, pero qué bueno cuando uno empieza a dejarse llevar por esa voz de Dios y empieza uno a entender, sí, es la voz de mi Señor que me está consolando, que me está fortaleciendo, que me está hablando, que me está llamando. No es una voz extraña. No es una voz extraña. Él nos conoce y qué bueno que nosotros le conozcamos a Él. Otra vez regresando a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, verso